Hola, buenas tardes mis hermanos, Iglesia Nueva Creación, y también a todas aquellas personas que tengan la oportunidad de ver este video. Que Dios nos bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes esta palabra que está en Hebreos capítulo 12, verso 1 al 3, y dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Dios bendice su palabra. Estamos experimentando hoy, en este tiempo, una cantidad de situaciones que nos complican un poco, ¿no es cierto?, la vida. Sin embargo, la palabra de Dios nos ayuda hoy día a enfocarnos en lo que significa esta carrera que hemos comenzado desde el día en que vinimos a Cristo, cuando reconocimos a Jesús como Señor y Salvador. Y tenemos que enfocarnos prácticamente aún en medio de las circunstancias, porque a veces hay cosas que nos puedan distraer, y de esta manera perdemos de vista el enfoque, el objetivo, que es alcanzar el final. Vivir la nueva vida sin ninguna motivación por la obra del Señor y quejándonos de los problemas en el camino, yo creo que no es lo que en nosotros tiene que primar o prevalecer. El objetivo siempre va a ser Jesús, mirarlo a Él, mirar cómo Él cumplió su tarea en este mundo cuando Él vino en obediencia a la palabra, a la palabra del Padre, ¿no?, que el Padre lo envía a este mundo para salvarnos. Y Él se enfocó en todo tiempo en cumplir esa tarea, ese propósito, sin desviarse en nada, aún en medio de los problemas. Hay mucha gente, muchas personas que están desenfocadas en este tiempo, y tal vez porque no entendieron el llamado de Jesús y pensaron que los problemas quedarían atrás en el pasado, en la antigua vida. Pero la palabra del Señor es clara acá y dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso lo dice en Lucas 9:23. Y en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12 dice también: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y además, un tercer pasaje de la Escritura, en Juan capítulo 16 verso 33, el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Por esto, yo creo que todos necesitamos conocer cómo es posible, cómo nosotros podemos vivir en victoria a pesar de las circunstancias, sobre todo ahora con todo lo que está sucediendo afuera. En el mundo, las cosas están difíciles. Cada día, cada vez las cosas se van tornando mucho más difíciles, especialmente para todos aquellos que queremos vivir piadosamente, como Cristo nos habla en las Escrituras y no como nosotros vivíamos antes, estando en el mundo. Lo primero que tenemos que reconocer acá es que nosotros no somos de este mundo, lo dice Juan 17. En Juan 17, 14 al 16 hay un pasaje de la Escritura
que menciona esta realidad. Usted la puede leer. Por causa del tiempo no voy a leer muchos versículos, pero le doy la escritura. Esta es una verdad que a muchos les cuesta asimilar. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y queremos disfrutar, queremos vivir, queremos ser felices, dicen algunas personas. No queremos sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Sin embargo, el camino que hemos elegido nosotros como creyentes, como hijos de Dios ahora, es un camino estrecho, es un camino difícil, un camino en el cual vamos a tener que negarnos de muchas cosas, privarnos de situaciones que para otros es felicidad, pero para nosotros tal vez no es un acceso libre al cual nosotros podamos volver. El mundo es el mundo y la iglesia es la iglesia. Entonces esta verdad que a muchos les cuesta asimilar, y me refiero a que el mundo no es nuestro hogar. El mundo no es nuestro hogar, el mundo es un lugar de paso. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Mientras nos llega nuestra hora o Cristo viene por nosotros, estamos en el mundo. Pero tenemos una nueva vida, una vida espiritual. No pertenecemos a este sistema. Esa es la verdad. Hebreos 11:13 dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si usted se da cuenta de estas personas que habla ahí en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En segundo lugar, ¿qué hacer con los problemas? ¿Cómo es que nosotros podemos enfrentarnos a ellas y qué hacemos, ¿no es cierto?, cuando estos vienen? Lo mismo que hacemos todos quienes creemos en Dios y su palabra. Usar nuestra fe. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Usar nuestra fe en las Escrituras, en la palabra de Dios, en lo que Dios nos habla. En primer lugar, hay personas que se movieron por fe, que tuvieron circunstancias, que hubieron situaciones de las cuales ellos necesitaban desprenderse. Y estoy hablando de sanidad en este caso. Lo hizo la mujer del flujo de sangre, lo hizo el ciego Bartimeo y lo hizo el centurión. Ellos vinieron a Jesús por sanidad. Ellos estaban complicados, había una situación que ameritaba que ellos pusieran fe en que sí podían ser sanados. Todos ellos usaron su fe para acabar con los problemas que le estaban angustiando. Sin embargo, hay situaciones en la vida que presionarán desde afuera, como es en este caso el virus que afecta a la población mundial. Este virus nos afecta primero desde afuera, puede afectarnos, quiero decir, desde afuera. En estos casos, nuestra fe es muy importante, como también el sujetarnos a las autoridades, sabiendo que la autoridad es representativa de Dios para no entrar en rebeldía. El problema acá es que podemos decidir no obedecer a las autoridades, pero la desobediencia a la palabra de Dios o a la autoridad de Dios, me habían dicho, eso nos pone en el lugar de rebeldía. Y usted sabe quién fue el primer rebelde, el primero que se rebeló contra Dios, Lucifer. Desde allí viene, ¿no es cierto?, el mundo hasta ahora. La rebeldía usted la conoce, cómo funciona afuera, cómo la gente se rebela contra Dios, haciendo lo que a ellos les place, porque no conocen la Escritura, porque no conocen a Dios. Pero nosotros que somos creyentes, que ya decimos conocer a Dios, podemos vivir al margen de la palabra de Dios y decir no, esto no, porque la palabra es autoridad. Y dice la Escritura que toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad ha sido puesta por Dios.
Y la autoridad representa a Dios. En otras palabras, cada vez que nosotros nos rebelamos contra la Escritura para hacer lo que nos parece a nosotros, lo que pensamos nosotros, entonces nos estamos rebelando, nos estamos apartando para hacer nuestra propia voluntad. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros vivamos una vida sujetos a Él, sujetos, en obediencia. Y la obediencia requiere así un poquito de humildad, porque el soberbio y el orgulloso está allá y Dios lo mira de lejos, dice la palabra. Pero al humilde Él lo recibe. Entonces, esta situación que hoy día nos está presionando, venga de donde venga, algunos dicen que es un virus que fue creado en laboratorio, puede ser, o puede ser de otra forma. Cualquiera de estas razones que uno pueda tener, hermanos, el virus está ahí, está afectando. Por lo tanto, nosotros no podemos ignorar que la fe sí es importante. Creamos a la palabra de Dios y por obviamente, sometámonos a la autoridad que está representando a Dios. Cuando el Señor vino para que tengamos, dice, vida y vida en abundante, para eso vino el Señor. Pero muchas personas hoy día viven deseando abundancia y no vida abundante. Abundancia. Muchas personas viven deseando abundancia de las cosas de este mundo porque quieren ser felices. No están conformes. Tienes algo y quieres otra cosa. No te gustó esta cosa, hoy vienes y quieres cambiarla, quieres otra cosa, porque estás pensando siempre que las cosas te van a hacer feliz. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Cuántos creyentes distraídos hay en este sistema terrenal hoy, en este tiempo? Esperanzados en tiempos mejores. Mientras afuera se habla de esta crisis económica, hoy, en este tiempo, por todo lo que estamos viviendo hoy día, por todo esto de la crisis que está viniendo, ¿no es cierto? Con el virus también viene la crisis económica, la gente perdiendo sus trabajos, negocios que antes estaban abiertos y ya están cerrando. Hay muchas cosas que están sucediendo. Hay gente que no está teniendo el sueldo, hay gente que está afuera, hermano. Hay una crisis. Las empresas se están cerrando. Y nosotros estamos mirando, ¿no es cierto?, cómo buscar en medio de esta situación esa felicidad que pareciera no llegar nunca. Porque no se dan cuenta muchas veces las personas que la felicidad en este mundo tiene un alto precio a pagar. ¿Sabe cuál es el precio a pagar por la felicidad del mundo? Porque cuando tú dejas o usted deja al Señor la palabra de Dios y no la obedece, hay otro que ofrece. Hay alguien que está ofreciendo felicidad a muchas personas a precio alto. Hay personas que hacen para tener y lograr éxito en la vida, están haciendo compromisos con el enemigo, vendiendo su alma. Lucas 21:33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Qué importante, hermano, cuando nosotros podemos entender esta palabra. Es muy importante tener en consideración esta palabra. Entonces, no imitemos al mundo. Imitar es seguir o hacer lo mismo. Y el apóstol Juan nos enseña a enfocarnos en lo que sí tiene valor. Y lo único que tiene valor mientras estamos en este mundo es Dios y su palabra en nosotros. Por eso mismo el apóstol Juan dice en Juan capítulo 2, versos 15 y 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo lo que hoy vemos, hermanos o amigos, pasará y tiene poco tiempo, por tanto, no nos afanemos de tener algo más para ser felices. La felicidad es circunstancial y está condicionada a tres posibilidades: tener las cosas a favor, tener a las personas a favor y las circunstancias a favor. Tres cosas importantes: las personas, las cosas y las circunstancias. En el pueblo de Dios hay muchas personas distraídas tratando de alinear a favor todas estas tres cosas. Tal vez hay otras cosas más, pero hay muchas personas tratando de alinear estas cosas, tener a favor, ¿no es cierto?, las cosas, tener a las personas a favor y las circunstancias a favor, porque piensan que teniendo estas tres cosas sí van a ser felices. A veces esto lleva a las personas a vivir escasos espiritualmente. ¿Por qué? Porque está el enfoque en las cosas del mundo y escasos, abundantes, o escaso, digamos, de la vida del espíritu, cuando el Señor nos prometió en cierta ocasión abundancia de vida. La abundancia de vida ha sido dada por el Señor, creyendo que cuando tengan lo que buscan, estas personas serán felices. Sin embargo, yo he entendido que la felicidad es solo una expresión del alma. Y esta expresión está sujeta a la relación que tenemos con las cosas, las personas y las circunstancias. Cuando digo una expresión del alma, es porque de alguna manera el alma busca, ¿no es cierto?, esas cosas y se expresa de alguna manera en obtener cosas alrededor. Entonces debemos tener cuidado en vivir presos o esclavos de lo material y de todo aquello que pueda brindarnos felicidad temporal, porque todo lo que hay en el mundo es temporal. Nada es eterno en este mundo. Todo es temporal. Y no olvidemos nunca que hay uno que siempre nos buscará para concedernos aquellos deseos o aquellas cosas que a nosotros nos interesan a veces. Él lo hizo con Jesús y le tentó para que no cumpliera su propósito. Allí en capítulo 4 de Mateo encontramos entre los versos 3 al 10 esa historia. Es una situación que sucedió y Jesús pudo conocer la intención del enemigo en ese momento, cuando él le dice: échate abajo desde el pináculo del templo para que el pie o él no se matara, no se muriera, no cayera abajo y perdiera su vida. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a guardar. Y lo que está haciendo ahí es tentarlo. La tentación viene de parte del enemigo. Él siempre está tentando a las personas a hacer lo incorrecto. Nosotros tenemos que confiar en Dios y Él nos sostiene, Él nos provee, Él está siempre dándonos de acuerdo a nuestra necesidad. Y no tenemos que buscar las cosas de ninguna otra manera. Jesús rechazó la tentación del diablo. ¿Por qué? Porque al único que uno puede adorar
y rendirse es a Dios. Amén. En séptimo lugar, yo quiero hablar del gozo ahora, porque el gozo no es igual que la alegría. El gozo es una expresión del espíritu, a diferencia de la felicidad, que es una expresión del alma. Es el alma, lo externo, lo que está mirando, el enfoque, ¿no es cierto?, los ojos y todo lo que nosotros tocamos, eso queremos obtenerlo. Pero el espíritu, ¿no es cierto?, es diferente. El espíritu se manifiesta con el gozo del espíritu, y está sujeto a la relación que tenemos con Dios y su palabra y sus promesas. Y eso es importante. ¿Cuándo es posible el gozo? Es la pregunta que nosotros necesitamos hacernos en este momento. El gozo no lo puede experimentar cualquiera, sino aquel que ha nacido a la vida del Espíritu. Ninguna otra persona, una persona que diga que tengo gozo, ¿cómo? No entiendo yo. El mundo siempre habla de felicidad. Yo no oigo a las personas de afuera, tengo gozo. Porque el gozo es del Espíritu. Es una particularidad, ¿no es cierto?, del Espíritu, junto con otras expresiones, ¿no? El gozo del Espíritu. Y lo dice en Gálatas 5:22. La persona del Espíritu desarrolla una vida de intimidad para con Dios, la cual genera una relación de confianza y de seguridad. Cuando usted es una persona del Espíritu y su fe está puesta en Dios, y usted sabe acerca de la experiencia, ¿no es cierto?, de acercarse a Dios, porque usted conoce a Dios por el Espíritu, y usted tiene intimidad con Dios, usted le va conociendo, va intimando con Él y va conociendo a su Señor. Y esa confianza y esa seguridad genera en nosotros seguridad. Porque la seguridad viene por conocer, por saber o conocer, ¿no es cierto?, esa experiencia. Solo entonces la manifestación del gozo es posible. Gozo. ¿Cómo se manifiesta el gozo en la vida de los creyentes entonces? Para algunos, como decía anteriormente, es la risa. Pero yo entiendo que la risa es una expresión del alma. Y se lo demuestro más adelante con la palabra. Y en segundo lugar, el gozo se expresa con el fruto del Espíritu. En Hebreos capítulo 12, verso 1 al 3, ya hemos leído esa parte, tenemos entonces esta expresión. Piensen lo que está ocurriendo. Los romanos tienen a Jesús atado en el cepo y lo están azotando hasta sangrar. Se estaba riendo el Señor a carcajadas en la palabra, ¿no? Yo creo que no. La palabra dice que Él sufrió la cruz. Desde el momento en que es apresado y cuando le ponen la corona de espinas, Jesús ya está sufriendo, ya está pasando por momentos de dolor. Hay dolor, hay sufrimiento. Es decir, durante todo el proceso Jesús no estaba feliz, no estaba contento, no estaba alegre. No había ninguna expresión externa de alegría en Él. Obviamente estaba en un cuerpo natural como el nuestro, siendo Dios. Él no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y por ende Él estaba en un cuerpo natural humano y experimentó cada dolor, cada aflicción, cada situación que le ocurrió en aquel momento, hermanos. Fue muy duro, un sufrimiento increíble, lo que no podía causarle alegría, obviamente. Hay algunas personas que piensan diferente. La razón del cual
del por qué Jesús no experimentó alegría, es porque las cosas no estaban a su favor. Las cosas, recuerde, las cosas, las personas, ¿no es cierto? Hay razones. No estaban las cosas a su favor. La corona, los látigos, los clavos, el martillo, la lanza, el vinagre, la cruz, ninguna de esas cosas estaban a favor para darle a él alegría. Tampoco las personas estaban a favor. Los religiosos, Herodes, Pilato, los verdugos, los discípulos, el ladrón, el padre incluso, no estaban a su favor en ese momento. De hecho, el padre no estaba. Dice que el padre no le respondió cuando Jesús está en la cruz. Dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Además, las circunstancias tampoco eran favorables, porque estaba escrito así, que bajo esas circunstancias el Cristo tenía que padecer. Así que no había motivo para estar feliz, pero la palabra dice de Jesús que Él, con el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio o la vergüenza. Él menospreció el oprobio, la vergüenza, pero había gozo en su interior. ¿Cómo es posible que una persona sufra tanto y mantenga su camino sin volver atrás? Obviamente, dice que desde que a él le ponen la cruz, él ya está sufriendo. ¿Por qué él no vuelve atrás? ¿Por qué él no dice: hasta acá no más, no puedo más? Porque en su interior, en su espíritu, el gozo estaba puesto con una mirada hacia adelante. Cristo estaba enfocado en lo que venía para el mundo si él obedecía yendo a la cruz. El gozo es diferente a la alegría. La alegría es temporal, pero el gozo permanece aún en medio de los problemas, de las aflicciones, de las circunstancias. Y esto nos tiene que ayudar a entender que en este tiempo en que estamos siendo oprimidos, afligidos en diversas situaciones, circunstancias externamente, por dentro, si usted nació a la vida del Espíritu y tiene una relación personal con Dios, con su Padre, con el Dios eterno, aquel que nos llamó a sus caminos, hermanos. Él es quien nos va a fortalecer interiormente. Es Él el que nos levanta. Es Él quien nos llamó por medio de la persona de Jesucristo estando en la tierra para que nosotros cumpliésemos un propósito. La iglesia fue llamada a cumplir una tarea, un propósito. Cristo vino al mundo para salvarlo y tenía que llegar a la cruz. Ese era el lugar, era su final. Él tenía que cumplir, y cuando iba a la cruz, Él iba con gozo en su interior. ¿Por qué? Porque estaba casi culminando ya su llamado, su propósito. La cruz, la voluntad del Padre, estaba a pasos de concretar su misión. Pero la iglesia es comisionada por Jesús mismo cuando Él resucita y nos envía a nosotros al mundo a predicar el Evangelio, las buenas nuevas, y todo aquel que quiera vivir piadosamente, ¿lo recuerda? Sufrirá persecución, habrán aflicciones, habrán dificultades, pero el gozo usted no lo puede perder. Usted no puede ignorar. Hay un gozo en nuestro interior porque estamos llegando al final. Al final, algo se viene, algo está por ocurrir. Todas las promesas en el Señor son sí y amén. Pero también sabemos que todas, amén, hermanos, todas aquellas profecías que hablan acerca de los tiempos nos están hablando de que el final está cerca. Así como Jesús
está llegando al final en ese momento con el gozo puesto por delante. ¿Cuál es la decisión que usted ha tomado frente a estas situaciones que estamos viviendo? Complicadas, por cierto. No es fácil, hermano, lo que estamos viviendo hoy día. El mundo está convulsionado. Las cosas no están a favor de nadie en este tiempo. Solo de algunos que sí están manejando las cosas. Porque usted sabe que viene y está escrito en la palabra de Dios que el mundo se va a ir juntando, los países lentamente va a llegar a un solo gobierno mundial, un nuevo orden mundial. Todo se está preparando. Usted vea nomás, observe, oiga lo que está ocurriendo, las noticias, todo está hablando de algo. ¿Cuál es su decisión hoy día? ¿Seguirá buscando la felicidad? Dios no es mezquino, hermano. Igual Dios le provee. Pero no sigamos buscando más las cosas de este mundo que lo que es el reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay cosas que no podemos ignorar. Y es que Dios está llamando a su pueblo a alinearse con su palabra. Alinearnos con su palabra. No ignoremos su palabra. No pasemos por alto su palabra. Si usted oye un mensaje, una palabra de Dios, que usted la busca y está escrito, y es Dios hablando a su vida, no le dé la espalda. Seamos prudentes. Hoy insisto con esta palabra. La prudencia no anula nuestra fe. Todo lo contrario. Hay vírgenes que fueron prudentes y otras que no fueron. Usted sabe que no fueron prudentes, fueron necias. Yo quiero hablarle a usted en esta hora que el amor de Dios todavía está para todos. Dios nos ama y Dios te quiere usar. Dios quiere bendecirte hoy día, quiere renovarte, quiere poner en ti una visión correcta para que tú te enfoques correctamente y camines estas últimas millas, si puedo decirlo de esta manera, centrado en la Escritura, en la palabra de Dios, arreglando todas aquellas cosas que tienen que salir de nuestras vidas, consagrarnos para Dios, ser llenos del Espíritu Santo, buscarlo con intensidad, levantar un altar personal o familiar, pero es tiempo de venir a la comunión, caminar conscientes de Dios siempre, en todo lugar donde nos movemos. Este es un tiempo de vivir conscientes de Dios, cualquiera sea la situación que puede estar a favor o en contra, pero siempre conscientes de Dios, porque de arriba siempre vendrá nuestro socorro. Que el Señor nos ayude, nos bendiga, que Dios te fortalezca en medio de la situación que está ocurriendo afuera. Que nada te haga cambiar de idea, que tú no vuelvas atrás. Es todo lo que yo puedo hoy día compartirte acerca de este tema. Pero fortalécete en el Señor, refúgiate en Él. No mires las cosas que son temporales, sino aquellas que son de arriba, lo eterno. Un abrazo para ti, que Dios te bendiga, y voy a orar por ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por la oportunidad que nos brindas ahora, en este tiempo, cuando no tenemos servicios presenciales con público, Señor, el poder a través de este video o de estas
de esta herramienta que tú permites, Señor, tener, alcanzar, Señor, los hogares, a las personas, a nuestros hermanos en la fe, Iglesia Nueva Creación, Señor, y a todas aquellas personas que estén tal vez fuera del orden de Dios, y que, Señor, hoy día al oír esta palabra puedan poder apercibirse la necesidad de volvernos o de volverse a ti. Yo los bendigo, Señor, al oír esta palabra, que lo que estoy hablando en esta tarde pueda tocar el corazón, que sea como una espada que penetra, Señor, que pueda descubrir en nuestro interior aquello que tiene que salir, Señor, y podamos venir a ti, a tus pies, nuevamente, en una segunda, tercera o cuarta oportunidad, porque tú eres un Dios de oportunidades, aunque el tiempo se acaba. Señor, los bendigo. Bendigo cada persona, cada matrimonio, cada hogar, cada familia. Bendigo, Señor, a tu pueblo, bendigo a tus siervos en todas partes donde se predica el Evangelio, donde hay hombres de Dios, donde hay congregaciones, porque la iglesia es una. Señor, tu iglesia es una, y eres tú quien la edifica, Señor. Yo los bendigo a los siervos, bendigo tus congregaciones, la iglesia, tu pueblo, Señor, para que en este tiempo podamos ordenar nuestra vida y caminar de acuerdo, Señor, a lo que tú has establecido para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.